Siempre he oído historias sobre el kilómetro 14 de la carretera que sale de Lima hacia la sierra. Dicen que a medianoche suenan campanas en medio del bosque. Nunca lo tomé muy en serio, pensé que era folclore vial, algo que hacen los camioneros cansados o que quieren asustar a un novato. Pero la semana pasada, tuve que pasar por allí yo mismo, a la hora maldita. Mi reloj marcaba las 23:54 cuando entré en ese tramo. Todo estaba normal, carretera vacía, cielo nublado, faros que iluminaban solo unos metros más adelante. Solo quería cruzar rápido y llegar a la gasolinera del siguiente pueblo. A la medianoche en punto, empezaron. Primero, un repique lejano y suave que podría haberse confundido con el viento. Pero luego vinieron más, uno tras otro, como las campanas de una iglesia antigua, solo que, mal. El sonido no parecía de metal, era más profundo, más orgánico, como si las campanas fueran de hueso o madera húmeda. Provenía de lo profundo del espeso bosque a la izquierda del camino. Disminuí la velocidad instintivamente. El sonido era tan extraño que parecía arrastrarme. Miré a los lados y vi un claro entre los árboles, como un sendero. Y una luz tenue, muy tenue, danzando entre las hojas. La carga estaba sellada, intacta. Nada fuera de lo común. Pero la curiosidad me venció. Me detuve a un lado del camino, salí con mi linterna y seguí el rastro. El sonido de las campanas se hacía más fuerte a medida que me adentraba. Era como si el aire dentro fuera más denso, más húmedo. Después de unos 50 metros, oí un nuevo sonido, un susurro. Pero no pude entender lo que decían. El sendero parecía abrirse a un claro, y en el centro había una pequeña estructura de piedra, casi como un altar. Cuerdas colgaban de las ramas a su alrededor, y sobre ellas había campanas. Todas estaban quietas. Pero el sonido no cesaba. Me acerqué lentamente. Los árboles parecían inclinarse sobre mí. Al acercarme al altar, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Había algo. Una marca. Parecía una palma, en sangre seca. Y debajo, mi nombre. No sé cómo, no sé por qué. No lo escribí. Pero estaba allí, claramente. Retrocedí un paso. Las campanas dejaron de sonar. Todo quedó en completo silencio. Ni grillos, ni viento. Solo el sonido de mi propio corazón martilleando en mi pecho. Me quedé allí, intentando descifrar si era una broma macabra o una alucinación. Pero nada allí parecía una broma. El silencio me aplastaba. Me giré para salir de allí lo más rápido posible. Di 2 pasos y las campanas volvieron a sonar, todas a la vez, incluso sin viento, incluso sin movimiento. El sonido era tan fuerte y penetrante que caí de rodillas, tapándome los oídos con las manos. Y entonces volví a oír los susurros, solo que esta vez eran dentro de mi cabeza. Como si me hablaran directamente al cráneo. Has sido llamado, dijeron. Lo has visto, ahora eres parte de ello. Me puse de pie tambaleándome y corrí de vuelta por el sendero. Pero algo había cambiado. El bosque parecía más grande. El sendero se estrechaba. El camino se multiplicaba, y cada dirección parecía equivocada. Los árboles tenían rostros. No. No rostros reales, sino formas que parecían expresiones humanas, dolor, ira, desesperación. Empecé a oír pasos detrás de mí. Pasos secos, como si algo descalzo me siguiera. Grité, maldije, recé. No hubo respuesta. Solo la campana sonando, cada vez más fuerte, cada vez más cerca, sin moverse. Finalmente encontré el camino. La camioneta seguía allí. Pero algo no cuadraba. La carrocería estaba cubierta de hollín, como si hubiera estado en llamas. La puerta de la cabina estaba abierta y la llave seguía en el contacto. Entré corriendo, arranqué el motor y me fui sin mirar atrás. Solo paré en una gasolinera 20 kilómetros después. El empleado me preguntó si estaba bien,
dijo que estaba pálido, tembloroso y con la mirada perdida. No pude responder. Simplemente pedí agua y me encerré en la cabina. Cuando por fin tuve el valor de mirar por el retrovisor, la vi, a ella. Una figura parada en la carretera, mirando directamente al camión, incluso desde la distancia. Una mujer, cubierta con un velo, con campanillas atadas al cuerpo. Pequeñas, colgando de su ropa y cabello. Inmóvil. Inmóvil. Observándome. Y en ese momento, me di cuenta de que el sonido de las campanillas seguía ahí. Muy bajo, pero constante. Dentro del camión. Dentro de mi cabeza. Como si se hubieran fusionado conmigo. Desde entonces, no han parado. En ningún lugar. En ningún momento. Regresé a Lima unos días después, pero nada era igual. Mis compañeros decían que parecía otra persona. Evitaban hablar conmigo. Uno de ellos, uno mayor, me apartó y me dijo que mi nombre ya lo había mencionado otro camionero que había pasado por algo similar en el mismo kilómetro. Él también oyó las campanas. Y tampoco regresó sano y salvo. Eso me puso la piel de gallina. Intenté explicarle que era solo una coincidencia, pero en el fondo, lo sabía. La mujer del velo, me eligió. Desde aquella noche, ha estado en los reflejos, en los retrovisores, en los escaparates. Nunca se mueve. Nunca parpadea. Busqué ayuda espiritual. Me recomendaron bendiciones, oraciones e incluso un sanador. Apenas me tocó, palideció. Dijo que algo me había seguido. Algo antiguo, que vive entre los sonidos. Que las campanas son portales y que quedé marcada al ver mi nombre en ese altar. Ya no pertenece solo a este lado, dijo. La marca en el altar, ahora me doy cuenta de que era una especie de contrato. No firmado con tinta, sino con presencia. Con aceptación. Aún sin saberlo, dije sí al no darle la espalda a la primera campana. Intenté borrarlo de mi vida. Cambié de ruta, evité cualquier carretera cerca del kilómetro 14. Pero de vez en cuando, la campana vuelve a sonar. Siempre a medianoche. No importa dónde esté. La he oído dentro de un hotel, en casa de mis padres, incluso en medio del tráfico a plena luz del día. Suenan las campanas y, por unos segundos, el mundo entero se queda en silencio. La gente se queda paralizada. Y oigo los susurros. Siempre los mismos, no tardaré. ¿Por qué? Aún no lo sé. Pero sé que voy, incluso cuando me detengo. Así que si alguna vez te encuentras en la carretera después de Lima, cerca del kilómetro 14, y oyes campanas que vienen del bosque, no te detengas. No mires. No investigues. Porque podrías regresar, pero nunca regresarás de una pieza. La ruta entre San Rafael y Mendoza es fácil, al menos en teoría. He hecho esta ruta tantas veces que ya ni siquiera miro el GPS. Sé dónde están los baches, las gasolineras e incluso dónde se corta la señal de radio. Pero esa noche, algo no cuadraba. Salí de la última parada en el kilómetro 57, tomé un café, revisé la carga, todo estaba bien. Solo tenía que continuar unos 20 kilómetros más hasta la siguiente parada obligatoria. Pero entonces, sin previo aviso, sin ninguna curva ni desvío, la siguiente señal decía KM81. Me quedé sin palabras. El tramo entre ambos puntos simplemente desapareció. No me quedé dormido, no aparté la vista de la carretera. Recuerdo la última canción que sonaba en la radio, recuerdo la conversación en la gasolinera, recuerdo el café amargo. Pero entre el kilómetro 57 y el 81, nada. Cero. Como si me hubiera desmayado. Lo extraño es que el odómetro tampoco marcaba esa ruta, era como si el camión se hubiera detenido. Me sentí incómodo, pero intenté racionalizar. Quizás estaba distraído, o quizás me equivoqué al poner la señal. Seguí conduciendo.
pero sentía que avanzaba. Como si alguien me hubiera empujado más adelante, o algo así. En la siguiente parada, se lo comenté a un empleado de la gasolinera. Paró a repostar, me miró unos segundos y dijo, no es el primero que dice eso. Luego se quedó callado. Esperé más, pero apartó la mirada y fingió no haber dicho nada. Volví a la camioneta, con la mente acelerada. Camino a Mendoza, noté otras cosas extrañas. El paisaje parecía reciclado. Como si recorriera los mismos tramos, solo que mezclados. Un árbol caído que ya había visto, un edificio abandonado que parecía duplicado. Pero lo peor fue cuando miré el reloj del tablero, marcaba las 23:07. Miré mi celular, la 1:38. Habían pasado más de 2 horas sin darme cuenta. Sin dormir, sin señales de desmayo. Solo, vacío. Mi mente había estado completamente en blanco durante ese intervalo. Y entonces, algo en el espejo me paralizó, una figura sentada en el asiento del copiloto, visible solo por el reflejo. Sin rostro, sin contornos definidos. Solo una silueta oscura, como una mancha en la trama del tiempo. Lentamente giré la cara para mirar el banco. Vacío. No había señales de que alguien hubiera estado allí. Pero en el espejo, esa silueta permanecía. Y cada vez que parpadeaba, parecía más clara. Como si se estuviera formando lentamente, absorbiendo energía del mismo tiempo perdido. Empecé a sudar. Encendí la radio para intentar distraerme, pero solo oí estática. Cambié la frecuencia, nada. El sonido que salió parecía más un susurro lejano. Y entonces, en medio del siseo, escuché mi nombre. No con una voz. Con presencia. Era como si alguien dentro de la radio supiera quién era. Intenté acelerar, pero la camioneta empezó a traquetear. Como si hubiera chocado contra una pared invisible de aire pesado. El motor estaba en marcha, pero parecía que le costaba seguir adelante. Los faros temblaban y el tablero parpadeaba en rojo, como si hubiera tenido un cortocircuito. Y entonces, todo se volvió negro. Cuando volví en mí, estaba parado en el arcén, con el motor apagado y la llave aún en el contacto. El GPS mostraba un punto sin nombre, sin carretera. Como si hubiera salido del mapa. Salí de la cabina con piernas temblorosas y miré a mi alrededor. Solo desierto. Sin luces, sin ruidos, ni un alma. En la carrocería del camión, vi huellas de manos, como si alguien hubiera pasado los dedos por la tierra. Las marcas eran pequeñas, largas, demasiado pequeñas para ser humanas. Pero lo más aterrador era el mensaje escrito en la parte trasera: has pasado. Pero dejaste algo atrás. En ese momento, casi vomité. De todo lo que podía olvidar, hay algo que nunca falla: el recuerdo del camino. Y realmente no podía recordar nada entre el kilómetro 57 y el 81. Nada. Como si alguien hubiera borrado una parte de mi vida. Retomé la ruta. Conduje hasta encontrar movimiento, luz, gente. En Mendoza, nadie me tomó en serio. Decían que estaba cansado, que era el calor, el estrés. Pero desde esa noche, he evitado esa ruta. Pero a veces, incluso en otras rutas, miro el tablero y noto que se desvanecen los minutos. Kilómetros que no recuerdo haber recorrido. Y en el espejo, veo reflejos que no se corresponden con la realidad. Como si partes de mí estuvieran atrapadas en ese tramo invisible, volviendo a buscar lo que había dejado atrás. La semana pasada soñé con la carretera. Pero no era un sueño cualquiera. Estaba de nuevo entre el kilómetro 57 y el 81. Solo que esta vez, el tramo de carretera era visible, aunque torcido, distorsionado, como si el asfalto flotara en el vacío. Árboles creciendo al revés, letreros escritos en idiomas que no reconocía. En medio de la carretera, otro camión, igual al mío. Al acercarme, vi a alguien al volante. Era yo.
Pero el rostro estaba vacío, borrado. Desperté sudando, con sabor a sangre en la boca. Y la marca del cinturón de seguridad en el hombro, aunque no había conducido esa noche. Desde entonces, he tenido una constante sensación de déjà vu. Todo parece repetirse. Frases que oigo más de una vez, personas que conozco que juran haberme hablado antes y no las recuerdo. Es como si mi vida estuviera atrapada en bucles imperceptibles. Y cada tramo olvidado entre dos puntos del camino es otro fragmento arrancado de mí. La figura del asiento del copiloto no siempre aparece, pero cuando lo hace, miro hacia adelante y me doy cuenta de que el mundo parece detenido. Como si solo nosotros dos estuviéramos despiertos. Hace 2 semanas, un colega me llamó asustado. Dijo que vio mi camioneta en la carretera, detenida en el arcén. Saludó, pero nadie respondió. Cuando salió a revisar, no había nadie dentro. Pero la cabina estaba cálida y la radio tenía estática. Pero yo no estaba en la carretera ese día. Estaba en casa, con mi familia. O al menos creo que sí. Porque ahora ni siquiera estoy seguro de eso. Y cada vez que intento recordar, la imagen del tramo entre los 2 kilómetros aparece, vacía. Así que, si alguna vez conduces por Mendoza y notas que el tiempo parece haberse adelantado, presta atención a las señales. Si pasa del 57 al 81, no intentes entenderlo. Simplemente sigue adelante. No te mires al espejo. Y nunca, jamás, te detengas a recordar lo que olvidaste. Porque hay cosas que nunca debieron recordarse. Era una mañana como cualquier otra cuando crucé la carretera entre San Juan del Río y Querétaro. Mi tanque estaba casi vacío, y el GPS indicaba una gasolinera justo después de la curva del KM 189. No recordaba ninguna, pero confiaba. Estaba cansado, me pesaba la cabeza, solo quería llenar el tanque y seguir mi camino. Al girar, vi la entrada, estrecha, mal iluminada, pero allí estaba la gasolinera. Sin nombre, sin letrero. Solo los viejos y oxidados tótems de gasolina y un techo que se mecía con el viento. Me detuve lentamente. Todo parecía demasiado quieto. Demasiado silencioso. Bajé de la camioneta con la tarjeta de gasolina en la mano. El encargado salió de detrás del surtidor como si me hubiera estado esperando. Alto, delgado, con un uniforme viejo sin logo. Pero lo que más me molestó fue que no pestañeó. No movió la boca al hablar. Simplemente señaló el surtidor y empezó a llenar. Lleno, dije, intentando conversar. No respondió. Simplemente se quedó allí, con la manguera conectada. El sonido de la gasolina entrando era normal, pero el indicador del tablero no se movía. Seguía marcando la reserva. Empecé a presentir algo raro. Le pregunté cuánto costaba, y simplemente me dio la espalda y caminó hacia la pequeña oficina de la gasolinera. La puerta se cerró tras él. Me quedé allí, sin saber qué hacer. El recibo salió de la máquina con un sonido metálico, pero el papel estaba completamente en blanco. Volví a la camioneta, encendí el motor y el taxímetro seguía igual. Retrocedí, miré por el retrovisor y la gasolinera había desaparecido. Solo arbustos y una carretera vacía. Casi choco la camioneta del susto. No pudo haber desaparecido así. Pensé en parar en la siguiente gasolinera de verdad y comprobar si era un problema con el indicador. Pero el olor a gasolina era demasiado fuerte, como si el camión se estuviera ahogando. Al bajar, vi que el suelo estaba seco. Ni una gota de combustible, ni rastro de que alguien hubiera repostado. ¿Lo más extraño? Huellas alrededor del depósito. Muchas. Y todas descalzas. Decidí abrir el tanque para comprobarlo con una linterna. No había ningún olor a diésel dentro. Tenía un olor diferente, más denso, casi a podrido. Como si algo estuviera fermentando. Cerré el tanque inmediatamente.
Subí a la camioneta con la sensación de haber traído algo. Pero no sabía qué. Encendí la radio CB para intentar escuchar alguna frecuencia, quizá hablar con otro camionero. Pero lo único que se oía era una voz grave y prolongada que decía mi nombre. 3 veces. Luis. 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 Colgué inmediatamente. La camioneta se sacudió ligeramente, como si alguien hubiera subido a la cabina. Empecé a conducir tan rápido como pude. Pero el camino no terminaba nunca. Era como si hubiera estado atascado en el mismo tramo durante horas. Sin señales, sin coches, sin nuevas curvas. La luna parecía estar quieta en el cielo. Hasta que vi luces más adelante. Era la misma gasolinera. Idéntica. En el mismo sitio. Como si hubiera dado la vuelta y hubiera regresado. Pero el GPS indicaba que seguía recto. Me detuve de nuevo, sin saber si estaba soñando. Salí con la linterna y me acerqué lentamente. Todo seguía igual. Pero ahora, no había ningún encargado. La puerta de la oficina estaba entreabierta. Contra todo instinto, entré. Dentro, todo estaba cubierto de una gruesa capa de polvo. Una silla giratoria, un estante con papeles viejos y una radio antigua. Estaba encendida, completamente sola. La cinta sonaba, y de repente se detuvo. Retrocedió sola. Y la grabación se reprodujo. Era mi voz, grabada esa misma noche, diciendo, por favor, llene el tanque. Y luego, silencio. Hasta que una voz femenina susurró, se equivocó de tanque. La puerta se cerró de golpe tras de mí. Intenté abrirla. Estaba cerrada con llave. La luz empezó a parpadear. Me quedé dentro minutos, quizá horas. Cuando por fin salí, la noche había cambiado. El cielo se veía distinto, como si el tiempo se hubiera adelantado días. Volví a la camioneta. La cabina estaba helada. Gotas de gasolina goteaban por la tela del asiento del copiloto. Y en el parabrisas interior, alguien había escrito con el dedo, ahora eres la carretera. En ese momento, solo podía pensar, ¿qué me había impulsado? Desde entonces, nunca he vuelto a encontrar la gasolinera. He repasado la ruta más de una vez, en las mismas condiciones, al mismo tiempo, intentando comprender qué pasó o si lo había soñado todo. Pero nunca ha vuelto a aparecer. Pero las consecuencias persisten. El indicador del camión sigue sin funcionar, incluso después de las inspecciones. El olor a combustible aparece de repente dentro de la cabina, sobre todo de madrugada. Y a veces, al pasar por tramos muy oscuros, veo siluetas al borde de la carretera, inmóviles. Como si me estuvieran esperando. Mis colegas dicen que me he vuelto un poco paranoico. Que no hablo mucho, que miro más por el retrovisor que hacia adelante. Puede ser. Pero hay algo que no saben. Desde aquella noche, cada 2 semanas, recibo por correo un recibo de gasolina. Siempre en papel viejo y manchado, sin remitente. Siempre en blanco. Una vez intenté quemarlo. La llama se volvió azul. Otra vez lo enterré. Al día siguiente, estaba en el salpicadero de la camioneta, seco, limpio, como si nunca hubiera desaparecido. Intenté cambiar de vehículo. Vendí la camioneta y la saqué de circulación un tiempo. Pero el nuevo dueño me llamó 3 días después y me dijo que la camioneta se comportaba de forma extraña. Dijo que el motor arrancó solo una noche. Y que el mensaje en la ventana trasera decía, tú no eres quien conduce. Devolvió la camioneta inmediatamente. Ha estado guardada en mi garaje desde entonces. A veces oigo el surtidor de gasolina, incluso cuando está apagado. Así que, si alguna vez estás en la región de Querétaro y tu GPS te muestra una gasolinera desconocida en el kilómetro 189, piénsalo 2 veces antes de seguir adelante. No todo lo que ves en la carretera es real. Y no todo el combustible llenará tu camioneta.
A veces, llena algo que vive al límite y siempre tiene sed. Andalucía tiene paisajes que parecen de otro mundo. Montañas escarpadas, valles abiertos, carreteras que serpentean entre la nada y casi todo. Era un día despejado, con cielos despejados, y yo llevaba una carga ligera, tranquilo. Salí de Granada hacia Sevilla, por la ruta secundaria que pasa por las zonas más desiertas de la región. Siempre he preferido estas rutas, menos tráfico, más libertad. Pero al llegar al tramo entre Olvera y Zahara de la Sierra, algo cambió. Primero fue la radio, que se apagó en medio de una canción. Luego, el sonido del motor desapareció. Pensé que la camioneta se había apagado. Pero los indicadores seguían funcionando, el tablero estaba iluminado, la velocidad era constante. Pero no oía nada. Ni el rugido del motor, ni la fricción de los neumáticos, ni el sonido del viento golpeando la cabina. El sonido de mi propio cuerpo, respiración, latidos, incluso el crujido del asiento, también desapareció. Era como si me hubieran succionado al vacío. Silencio absoluto. Total. Entré en pánico de inmediato, pero mis movimientos seguían respondiendo. Grité. Abrí la ventanilla. Golpeé el volante. Nada. El camino en ese punto parecía más liso, más limpio de lo que debería haber estado. Sin tierra, sin huellas de neumáticos, sin animales, nada. Miré por el retrovisor y noté algo más extraño, el camino detrás de mí parecía, congelado. Como si me hubiera salido de él, pero no hubiera seguido adelante. Todo estaba quieto, como si el tiempo se hubiera detenido en el mismo instante en que entré. Y más adelante, el asfalto parecía más oscuro, más grueso. Como si no fuera hormigón, sino algún tipo de material que lo absorbiera todo, incluido el sonido. Me miré en el espejo y ni siquiera podía ver reflejada mi respiración. Un silencio tan denso que me daban ganas de vomitar. Quería parar, bajar, salir corriendo. Pero algo me retenía. No era miedo, era como si el propio camión me retuviera allí, como si ahora fuera parte de la máquina. Los semáforos, que antes eran frecuentes, habían desaparecido. Y durante kilómetros, solo silencio. Y la carretera. Y yo. El tiempo ya no tenía sentido. El sol parecía suspendido en el mismo punto del cielo. El paisaje a mi alrededor era una repetición, la misma colina, la misma curva, el mismo arbusto seco a la derecha. Intenté contar los segundos mentalmente, pero perdía la cuenta con cada intento. Miré el reloj del tablero, marcaba las 2:14 de la tarde. El de mi muñeca seguía igual. Empecé a sentirme extraño, como si flotara aunque mi cuerpo estuviera firmemente sujeto al asiento. Un hormigueo en los dedos. Una presión en los oídos. El silencio parecía tener un peso que me aplastaba lentamente. Intenté tocar la bocina. Nada. Tiré del freno de mano y la camioneta se detuvo, pero sin hacer ruido. Sentí la inercia, pero no la oí. Abrí la puerta y salí. El aire tenía una textura extraña. Como si respirara vapor frío. No se oían mis pasos. Ni el sonido de mis zapatos golpeando el asfalto. Grité. Nadie respondió, y, peor aún, no me oí gritar. Me arrodillé y golpeé el suelo con las manos. Nada. El mundo parecía apagado. Volví a la camioneta y vi algo por primera vez, en el asiento del copiloto, un objeto que no había estado allí antes. Un pequeño sello de madera, como los que se usaban para sellar cartas antiguas, con un extraño símbolo tallado, algo entre un ojo y una espiral. Lo recogí con cuidado. En cuanto me detuve, una imagen me vino a la mente, la carretera, vista desde arriba, como una espiral sin fin girando sobre sí misma. Y, en el centro, yo. Atrapada. Un calor extraño me recorrió el brazo, como si hubiera cambiado algo en mi interior.
Entonces el motor arrancó solo. El tablero se iluminó. Pero el camino ya no era el mismo. Ya no se veía el final. El horizonte parecía plegarse sobre sí mismo. El sonido seguía ausente. Pero sentí que algo me llamaba a continuar. Como si irme de allí significara abandonar algo que me pertenecía. O tal vez, ya era demasiado tarde. Seguí adelante, más por pura valentía. Con cada kilómetro, el camino se hacía más oscuro, más delgado, como si algo invisible lo dibujara en tiempo real. El silencio era tan absoluto que empecé a oír mis propios pensamientos con más claridad de la que debía. No era una voz interior, era algo más, como si pensamientos externos entraran en mi cabeza. Ideas que no eran mías. Recuerdos de lugares donde nunca había estado. Rostros que nunca había visto. Pero, de alguna manera, me resultaban familiares. En un momento, vi una luz adelante. Un túnel. Parecía la única salida. Entré con el corazón latiéndome con fuerza. Y en cuanto iba a mitad del túnel, el sonido regresó, de repente. Motor, neumáticos, viento, radio, todo explotó en mis oídos como una avalancha. Me dolió. Casi pierdo el control del camión. Al otro lado, el mundo parecía normal. Pájaros, tráfico, señales. Pero algo andaba mal. El reloj del tablero marcaba las 6:23 de la tarde. Y había salido de Granada a las 10 de la mañana. Ese camino me había retenido más tiempo del que era posible. Llegué a Sevilla desconsolado. No hablé con nadie durante 2 días. Me quedé encerrado, escuchando las grabaciones del viaje en una grabadora que siempre llevo en el salpicadero. Durante el tramo silencioso, la grabación solo captó un sonido, una voz que susurraba, en medio de la estática, volver es olvidar. Y desde entonces, ese tramo de carretera ha desaparecido del GPS. No aparece en ningún mapa. Como si nunca hubiera existido. Pero sé lo que vi. Sé lo que sentí. Y sé que aún llevo ese símbolo, porque el sello desapareció. Y en su lugar, había una marca en mi brazo. Exactamente el mismo diseño. Así que si alguna vez cruzas Andalucía y todo a tu alrededor deja de hacer ruido, no sigas adelante. Detente, date la vuelta, reza. Porque hay caminos que no existen en este mundo. Y si los cruzas demasiado, podrías dejar una parte de ti atrás, o peor aún, traer otra parte contigo. Esta ruta entre Medellín y Santa Fe de Antioquia nunca me ha dado problemas. Siempre me gustó conducir por ella, a pesar de las curvas y el empinado paso de montaña. En mi último viaje, salí al final de la tarde, con la intención de cruzarla toda de noche, cuando había menos tráfico. El tiempo estaba despejado y el camión estaba en perfecto estado. El problema empezó cuando, en una curva larga, vi una figura en el retrovisor. Pequeña, rápida. Pensé que era una ilusión, quizás un reflejo de luz. Pero unos minutos después, la volví a ver. Esta vez, era más clara, un niño. De pie al borde de la carretera, pero solo visible en el retrovisor. Detuve la camioneta y miré hacia atrás. Nada. Salí con la linterna y revisé los alrededores. Nadie. El camino estaba desierto, solo el sonido de los insectos y el olor del bosque. Me pareció extraño, pero seguí adelante. Entonces el chico reapareció. Primero en el retrovisor lateral. Luego en el retrovisor interior de la esquina. Cada vez más cerca. Su rostro, no podía verlo con claridad. Se veía borroso, como si el retrovisor estuviera húmedo por dentro. Pero sus ojos, los vi. Fijos. Oscuros. Como si supieran que los estaba mirando. Como si esperaran algo. Al principio intenté ignorarlo. Pero su presencia empezó a inquietarme. En cada túnel, en cada curva, reaparecía, siempre en los retrovisores, nunca en persona.
Nunca oí un sonido, ni pasos, ni una voz. Solo sus ojos mirándome. Hasta que, en un tramo llano, justo antes de entrar al viejo puente, estaba en el centro del retrovisor interior. En el asiento trasero. Como si estuviera dentro de la cabina. Me giré para mirar. Nada. Pero cuando volví a mirarme en el retrovisor, sonrió. Una leve sonrisa. Casi triste. Casi cómplice. Fue entonces cuando perdí la paciencia. Agarré una barra de hierro y rompí los espejos. Uno a uno. Pensando que eso acabaría con todo. Pero fue inútil. Incluso con los espejos destrozados, los pedazos reflejaban al chico. En cada fragmento de vidrio esparcido por el suelo de la cabina, estaban sus ojos. Observando. Como si el reflejo ya no necesitara una superficie entera, solo un fragmento. Entré en pánico. Agarré una toalla e intenté tapar el retrovisor, pateando los pedazos de los demás hacia los arbustos. Pero solo bastó un reflejo, en el cristal de la ventana, en el panel de la radio, incluso en un trozo de metal cromado, para que volviera a aparecer. Y más cerca. Como si intentara salir. Como si, con cada reflejo, comprendiera mejor el espacio. Empecé a recordar historias que había oído por ahí, de accidentes en la montaña, de niños desaparecidos. Y un caso en particular, un niño que murió tras ser atropellado por un camión en una curva mal señalizada, hace más de 20 años. Paré en una gasolinera más adelante e intenté hablar con el dependiente, explicándole que estaba viendo cosas. Pero me miró con extrañeza. Simplemente dijo, ¿viste al chico, verdad? Se me heló la sangre. Dijo que no era la primera persona a la que le pasaba. Que algunos conductores veían al chico y luego no volvían a la carretera. Otros, cambiaban. Permanecían en silencio, como si una parte de ellos se hubiera quedado en esas curvas. Le pregunté si sabía cómo parar aquello. Me dijo, no te puedes librar de él. Solo cambia los retrovisores. Y me dejó allí, parado, con la gasolina aún goteando del surtidor. Regresé a la carretera con la sensación de que ya no era solo un reflejo. Sentía cómo cambiaba el aire dentro de la cabina. Una presencia fría en el asiento trasero. La radio crepitaba con frecuencia, incluso apagada. En un momento dado, empecé a oír risitas apagadas provenientes de la esquina de la camioneta. Era como si estuviera jugando al escondite con mi cordura. Llegué a cubrir todos los espejos con cinta aislante. Pero fue inútil. Apareció en la pantalla del GPS. En la del celular. Incluso en el reflejo de mi propio ojo en el cristal. En la última curva antes de llegar a la ciudad, vi la camioneta reflejada en la ventana de una gasolinera al lado de la carretera. Y dentro, dos conductores. Uno era yo. El otro, era el chico. Sentado en mi regazo, con las manos en el volante. Y sonriendo. Giré el volante a un lado y detuve la camioneta bruscamente en el arcén. Salí corriendo, casi tropezando con la grava. Empecé a dar vueltas, intentando ver algo fuera de la camioneta. Pero nada. La cabina vacía. Los cristales limpios. Pero en el reflejo de un charco de agua al borde del camino, él estaba allí. De pie, quieto detrás de mi asiento, como si esperara mi regreso. Su mirada era más clara ahora. Triste. Cansado. Como si no quisiera hacerme daño, pero tampoco pudiera irse. Esa noche ya no pude conducir. Dormí allí mismo, encerrada en la cabina, con las cortinas cerradas y todos los objetos reflectantes tapados. Aún así, soñé con él. En el sueño, él habló. Dijo que ya no quería estar allí, que tenía frío. Que solo quería irse a casa. Me desperté llorando, con la sensación de que algo dentro de mí había cambiado. Que, de alguna manera, él ahora era parte del camino, y yo, parte de su sendero.
Desde entonces, dejé de luchar contra ello. Dejé un espejo, solo uno, colgado en el centro del salpicadero. Y cada vez que miro, ahí está. A veces silencioso. A veces sonriendo. A veces con lágrimas en los ojos. Pero siempre ahí. Presente. Los pasajeros que me acompañan no ven nada. Dicen que mis espejos son normales, que estoy cansado. Puede que sí. Pero ya he aceptado que ese chico ahora forma parte de mi viaje. Y tal vez, de mí. Así que si vas por la carretera en Antioquia y notas algo diferente en el retrovisor, una sombra, una figura pequeña, unos ojos que no deberían estar ahí, no intentes alejarte de ello. Porque no está detrás de ti. Está en tu reflejo. Y los reflejos siempre encuentran la manera de volver.